Si vais terminando, por favor, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa. Mesedez. Prentsaurrekoari hasiera eman behar diogu, beraz. Arratsalde on guztioi eta ongi etorri gaur arratsaldeko prentsaurreko honetara. Comenzamos la rueda de prensa correspondiente a la película Barney's Version, que se proyecta dentro de la sección Perlas de Zabaltegui de esta 58 edición del festival. El director de la película no ha podido estar entre nosotros, pero sí lo están los dos actores principales de la misma, Paul Giamatti y Rosamund Pike, así como los dos coproductores de la película, Robert Lantos y Ari Lantos. Cuando quieran, vamos a comenzar ya con el turno de preguntas. Sí, una pregunta para el señor Giamatti. Aquí. Yes. Aquí. Sorry. Esta película es una producción canadiense y transcurre en Canadá. Yo quería preguntarle si su personaje, vividor, bebedor, adúltero, es demasiado amoral para ser una producción de Hollywood esto. Nothing really ultimately too amoral for Hollywood. No, nada hay de demasiado amoral para Hollywood, la verdad sea dicha. No sé. Lo cierto es que es una historia claramente canadiense, es un libro y una historia que culturalmente es muy canadiense y una cosa muy emocional para canadienses, así que solamente lo podría haberlo hecho un equipo canadiense. Si es demasiado arriesgado para que se hubiera rodado en los Estados Unidos, pues la verdad es que no lo sé. A nosotros nos gustan, en América también hay personas amorales, pero claramente y distintivamente es una historia canadiense y tenía que haber sido canadiense en el rodaje y de todo. Un segundo, yes. Yeah, I just was going to ask, Sí, iba a preguntarle a Rosalind, ¿cómo pudiste qué hiciste para trabajar el acento americano y bueno, durante un periodo tan largo de tiempo en el rodaje? Bueno, probablemente la segunda pregunta, el americano es como aprender otro idioma, la verdad sea dicha. Y me fui a Italia con un entrenador de dialecto y pasamos una semana juntos. Y hablé en acento americano en todo momento y él me corregía. Y entonces tuve la oportunidad interesante de ser tratado como americana en Italia. Es curioso, es interesante porque te das cuenta de las diferencias, te das cuenta que en los restaurantes se te tratan como americana frente a una europea. Yo creo que, y bueno, les tratan peor a veces a los americanos, así que ha sido una visión un poco curiosa. Pero tomé la determinación de utilizar mi propia voz, pero con un acento americano, porque creo que antiguamente o bien he fracasado o sueno como la persona que me enseñó el acento. Y yo creo que es importante estar libre, es como de repente eres fluido en idioma. Y el tema del envejecimiento, bueno, deberías, Paul, hablar de esto. Yo creo que la verdad hemos disfrutado del envejecimiento. Sí, fue una de las cosas que por eso quise hacer el papel, el envejecer. Ser más joven era más difícil que interpretar la parte de ser más mayor, porque en ningún momento me he sentido joven, cuando he interpretado el papel. Pero ir hacia atrás es más difícil. Me preocupaba que no iba a ser demasiado convincente. Y el personaje es menos desinhibido. Hay más libertad conforme va haciendo años. Y es más vigoroso y un poco más alocado conforme cumple años. Así que ha sido divertido, pero el maquillaje fue maravilloso y todo eso. No, fue maravilloso. Evidentemente estuvimos hablando de esto hoy comiendo. Lo único que te limita es que si eres joven y interpretando a alguien mayor, no puedes ser una persona de 60 años que corre y hace, porque si tuvieras 65 años y lo hicieras, pues sería maravilloso. Así que hay límites, es decir, tienes que pegar un cambio y normalmente es físico y tiende a ser un poco decrépito, digamos, bueno, y te pones un poco más rígido con la edad, evidentemente, conforme te haces mayor.
Me gusta mucho la película porque es como un arco iris que tiene toda la gama de colores, es mi opinión. Creo que nos vimos en Venecia, creo que han estado en Toronto, ahora en San Sebastián. Se preparan para los Oscar y la segunda pregunta es para Paul Giamatti. ¿Cómo lleva usted toda la tontería de Hollywood? A usted que uno se lo imagina, aparte de un tipo amable, pues serio, inteligente e interesante. All the bullshit in Hollywood, yeah. Toda la tontería de Hollywood, sí, me encanta, me vuelve loco la tontería de Hollywood. Bueno, no sé. Bueno, ya sabes que hay tontería en todas partes, hay tontería, bueno, no se pueden evitar, evidentemente, pero afortunadamente me disfruto, por tanto las tonterías no me preocupan. DVD, ¿lo viste un DVD? Todos los días veía un programa cuando me ponía el maquillaje que se llamaba Bullshit, es decir, tonterías. Un programa americano se llama Bullshit, que es tonterías, que es como de ideas fraudulentas, etc. No me gustan las tonterías, me gusta... ¿Cuántas veces he dicho bullshit, tonterías en inglés? Pues no lo sé, pero bueno, está muy bien. Así es la vida. La vida está llena de tonterías, o bullshit en inglés. Pero él no vive en Hollywood, que lo sepan. No, es cierto, no vivo en Hollywood, por tanto... Es como si viviera en Hollywood de muchas maneras, por tanto lo intento evitar. Esta pregunta es para el señor Giamatti. Acá estoy. No, pero había otra pregunta antes. Hola. Por los Oscar, esperen un segundo que... Esa segunda parte, un segundo. You want to take that? Esperamos que los actores en este film, en esta película, van a lograr a tener la recognición que merecen. Pero el resultado final no está en nuestras manos. Sí. Sí, para el señor Giamatti por acá. Hola. Me parece que es una película con un casting muy logrado y la interacción, llama particularmente la interacción que hay entre tu personaje y el de tu padre, Dustin Hoffman. Quisiera ver si nos puedes platicar un poco de esta interacción, cómo lograron verse tan padre e hijo en la pantalla y qué tal fue trabajar con Dustin Hoffman. Well, I knew him. Bueno, le conocí ya de antemano y es un tipo muy divertido, porque siempre chistes verdes y siempre está de broma, así que es una excelente presencia. Estar con él en cualquier sitio es divertido. Así que es interesante su película. También está su hijo, que hace de mi hijo. Por tanto, pude ver que realmente es un buen padre, porque me parece un padre muy dulce con su hijo. Y fue maravilloso ver ese trato y sentirlo a su vez. Y yo le vi como padre, por tanto, como estamos con un hijo. Y evidentemente, bueno, yo dependía de él. Él es mucho mejor actor de lo que yo jamás vaya a ser. Y yo pues le seguía a él en resumidas cuentas. Y había un aire paternal realmente, y dejar que este hombre, o viéndole y aprender de él a su vez. Y es extraordinario cuando tú trabajas en una escena. Él lo destroza y hace locuras con la escena y juega a lo tonto con la escena, y tú le sigues y te lo pasas muy bien con él, y él saca cosas de ti y él quiere que tú saques cosas de él, quiere jugar contigo básicamente, y es muy divertido. Yo creo que parte de la relación que existe entre estos dos personajes es divertido. Hay una especie de disfrute que tienen el uno con el otro, no solamente el amor de padre e hijo, sino también una especie de complicidad divertida que tienen, como una especie, como si fueran niños malos que estuvieran juntos y jugando. Algo de eso yo creo que parece ser que se ha plasmado en la película o se ha visto. Yo quiero añadir algo ahí. Viéndole a Paul y Dustin trabajando juntos, era como estar presente en un workshop, un taller de actores o un experimento en un laboratorio, porque nunca sabías lo que iba a surgir en un momento determinado. Dustin desglosaba la escena, la desmontaba, y durante un momento no se asemejaban realmente a lo que había en el guión, pero luego en cierto modo, pero atestiguar, o sea, verlo ha sido una de las mejores experiencias de mi carrera, porque me pareció brillante. Y yo no sé cómo se iba a montar, todo iba a funcionar, pero funcionó. Yo sabía que estaba viendo algo
que era realmente, se creaba a partir de cero, como si no hubiéramos tenido un guión, pero al final es el guión el que aparece en la película. Pero cada vez que Dustin y Paul tenían una escena juntos, desmontaban toda la escena y Dustin nunca decía la misma cosa, el mismo diálogo. Sí, bueno, me mantuvo, pues bueno, tuve que estar muy atento en cada una de las escenas. Dos preguntas. En primer lugar, para los cuatro, ¿conocíais Monica Virtually? ¿Conocíais los libros de la escritora? ¿Y cómo fue cambiar los exteriores de París a Roma? Bueno, yo conocía quién era, es decir, el escritor. ¿Ese soy yo? No lo sé. A ver, yo le conocía al escritor, no había leído nada, sin embargo, así que la asociación que tenía en su mente era como una especie de Philip Roth canadiense, que no realmente es tan precisa esa descripción, pero no estaba muy familiarizado con su trabajo. Quizás los demás deberían decir algo. Bueno, yo crecí leyendo a este escritor, Mordecai Richner, y fue en Canadá era, pues, como con Kravitz, por ejemplo, era obligatorio leer esto, y era uno de los momentos que me gustaba en mis estudios. Y luego más adelante hice una película con Richard basado en uno de sus libros, Joshua Then and That, creo que se titulaba el libro. No, es el del fondo. ¿Quién es el del teléfono? Vamos a ver. Así que, y cuando escribió Barney's Version, que es la última novela que escribió, me la envió, y la verdad es que empezamos a trabajar juntos, y él escribió el primer borrador del guión y luego se enfermó y falleció, y me lo dejó en mis manos. Así que ha participado, ha desempeñado un papel muy importante en mi vida, y yo creo que en la mía también. Sí, yo crecí leyendo sus libros en el instituto, desde sexto hasta la universidad. Era todo lectura obligatoria, digamos, el poder trabajar en una adaptación de lo que yo creo que es su mejor libro. La verdad es que fue un honor para mí, verdaderamente. And the Rome, the White Exchange. Estamos en Roma en vez de París. Hay dos razones. En primer lugar, porque ese cambio se hizo cuando Mordecai todavía estaba vivo, y está basado en el siguiente hecho, es decir, hay dos razones. En primer lugar, es que hay tantas películas que se han hecho con expatriados americanos en la Quartier Latin, en el barrio latino, etcétera, que no necesitábamos hacerlo de nuevo, pensábamos nosotros. Y la otra razón es porque este libro, por razones que no quedan demasiado claras, se ha convertido, en el momento que se publicó, tuvo mucho éxito en Italia, tanto que forma parte de la cultura italiana. Inicialmente el periódico El Folio lo publicó, y ahora 10 o 11 años más tarde hay una columna política con el editor en la voz de Barney Polowski, que, bueno, metiéndose con la política de la sociedad italiana. Y cuando vivía Richler y viajó por primera vez a Roma para leer del libro, cuando él volvió me dijo en ese momento que estaba escribiendo el guión, y dijo: aquí en Canadá solo soy novelista, en Italia soy una estrella de rock. Y estaba muy a favor del cambiar los exteriores y rodar en Roma. Y eso hubiera sido suficiente razón, es decir, que nos traten como estrellas de rock. Así que por esa razón, esas son las dos razones por las cuales lo rodamos en vez de en París y en Roma. Yo quería, bueno, esto es una pregunta para los dos actores, para Paul y para Rosamund. Yo quería felicitarles a los dos porque creo que la película tiene eso tan difícil de conseguir muchas veces en el cine, que es la química que hay entre los dos principales protagonistas, ¿no? Y que creo que funciona muy bien porque además resulta esencial para hacer creíble una cosa tan increíble como que un tipo se enamore de otra mujer en medio de su propia boda, que me parece un concepto fantástico, ¿no? Al mismo tiempo también me ha llamado mucho, quería preguntaros también por cómo trabajaron un poco el trabajo entre ambos,
Y también quería preguntarle a Paul cómo hizo el trabajo con Minnie Driver, porque en su trabajo con ella también consigue otra química, pero es absolutamente opuesta, es decir, la química de dos personas que no se soportan en absoluto. A mí me interesaba saber si a la hora de trabajar eso se trabaja de la misma forma, con el mismo juego, con la misma complicidad, o hay distintas formas de enfocarlo. Gracias. Sí, yo creo que son dos relaciones totalmente diferentes y yo creo que dos relaciones diferentes se desarrollan con las dos actrices, pero también son dos seres humanos totalmente diferentes, estas dos actrices. Y yo creo que Minnie estaba en un estado más cómico cuando trabaja porque estaba en este sitio de interpretar ese tipo de papel. Así que yo me divertí de otra manera con ella, por así decirlo, pero sí, es una especie de antiquímica que sigue teniendo que ser, en cierto modo, química, pero eso es lo divertido. Es decir, porque no me llevaba bien y sale lo cómico de lo que ella hace y ella es brillante. Con Rosa y Rosamund y yo he sido gran admirador de ella durante muchos años, sí. Como todo el mundo debería ser, admirarla, evidentemente. Y me emocioné cuando me dijeron que iban a pensar que ella iba a interpretar su papel. Y cuando empezó a trabajar en la cama, en esa escena de la cama, fue una química inmediata, pero un gran actor o actriz como ella estaba tan abierta para mí que ella hizo que la química emergiera porque es tan buena. Pero ¿cómo trabajamos? Pues no sé. Tuvimos la experiencia singular de poder, ensayarlo en esta película. Sí, es una cosa muy curiosa. Es tan extraño como que los seres humanos en la vida real, ¿qué es lo que te hace conectar con alguien? La cuestión es que cuando tú interpretas papeles así, es una historia maravillosa esta historia para contarla. Yo pensé que podía sacar todo lo mejor de mí en Miriam y ocultar toda la mierda que tengo dentro. Es decir, porque ella tiene una especie de unas cualidades maravillosas. Y lo que sucede con ella y Barney es muy romántico. Entonces, en cierto modo, estás viviendo una especie de fantasía de todas las mejores partes de un romance que te prepara. Es una combinación de la química con el actor, pero luego encima hay una capa de combinación divertida y química que sube un poco más, que pone una capa más en el personaje. Pero Dustin Hoffman, de lo que habla él siempre es la intimidad. No, hasta que no le mires en los ojos, no actúa con alguien. Es decir, si quieres darle un abrazo así, dices, venga, métete a las caderas. Eso no es un abrazo. Tienes que meterte y abrazar de verdad. El poder mirarle a uno a los ojos y saber que realmente te está mirando a los ojos. Algunos actores no lo hacen. Algunos actores no te prestan esa atención. Sí, yo me metí con caderas y todo. Eso desde luego, ¿eh? Esta es una pregunta para Paul. Quisiera saber si él cree realmente que existen hombres que se enamoren así de una mujer. Yo 15 veces al día lo hago. Fácil, 15 o 20 veces al día me ocurre, experimento esto y quiero irme con ellos. Pero lo curioso con este personaje es que lo hace. Yo supongo que objetivamente es bastante, comprensible, pero yo tenía muchas ganas de interpretar un tipo que de repente se lleva a la chica y luego, porque todo el día no lo puedo hacer, es decir, me tengo que limitar. Yo, después de la audición, después de las pruebas con Paul en Nueva York y me monté en el avión para volver a Londres, alguien en el aeropuerto me dijo, están llamando, sal de aquí porque si no voy a dejar mi mujer para ti. Y esa es la señal. Y eso significa que me van a dar este papel. Y eso me ocurrió. Y ese es Barney y yo soy así, así funcionó todo. Siguiente pregunta, por favor. Para el señor Giamatti, es la tercera película en la sección oficial que vemos que trata el tema del Alzheimer. Quería saber qué piensa él de esa enfermedad o si preparó de alguna manera ese
esa fase final de su personaje, ¿no? Es una enfermedad bastante brutal y bastante fuerte. Envejecer, y muchas personas lo único que tienen son memorias, y cuando se te quita la memoria tiene que ser horrible. He tenido cierta experiencia, es decir, una abuela tuve que padeció esa forma de Alzheimer, así que lo conocí un poco, por así decirlo, así que pude interpretarlo como lo hice. Me encantó cómo lo hizo, se mostró en la película, porque no era una película, pensé, de Alzheimer. El personaje, bueno, acaba siendo un hombre que sufre Alzheimer, eso es lo que le sucede. Pero cómo se mete en la película conforme se está haciendo mayor, se hace de una manera muy sutil. Y me encantó esto de la película, y yo no quería no quería que se destacara tanto, yo quería mantenerlo bastante limitado o restringido, porque es una enfermedad bastante restringida, quiero decir, es decir, porque te restringe como ser humano, porque no puedes ir a ningún sitio, porque se te olvida. Pero tuve alguna experiencia para responder a tu pregunta, para poder estudiarlo y poder luego interpretar el papel. Siguiente pregunta, por favor. Sí, quisiera que me hablara, por favor, brevemente, me dijo el actor, incluso el director, sobre el tema de la caracterización, que es sumamente sutil y en este caso pues encaja muy bien. ¿Cómo ha sido ese proceso de la caracterización en el tiempo? Well, thanks for the help. That was great. Thank you. Gracias por la ayuda a la hora de explicarlo. Bien. Pero mucho era descubrir cómo envejecer, porque es una cosa muy difícil el proceso de envejecer y cómo lo haces. Necesitas un artista de maquillaje con mucha destreza, y afortunadamente tuvimos un maquillador que nos hizo este trabajo, y es curioso, tiene aspecto real y te ayuda como actor también, ¿cómo no? Sí, porque miras en el espejo, y en las raras ocasiones que miras en el espejo y tú te crees en ti mismo, y parte de la batalla es, antes de poder hacer que el público cree en ti, tienes que creer en ti mismo. Tú tienes que creer que es ese personaje antes de que vayas a pensar que el público vaya a creer que tú eres ese personaje. Mirar en el espejo y ver esta persona que visiblemente ha envejecido es de gran utilidad como actor. Pero el maquillaje no fue lo más importante, es decir, quedaba en segundo plano, y esto fue muy importante para nosotros. Y tenía que tomar un segundo plano y no convertirse en un elemento. Mira qué maravilloso es el maquillaje y mira qué bien funciona. En primer lugar, en los primeros ensayos y en las pruebas con maquillaje, cuando son mayores, parecen mucho más mayores, y yo pensé que el director y yo pensamos que esto iba a ser demasiado, y luego nos limitamos, sí, porque muchas veces en Venecia se nos preguntó esto y la gente solamente preguntaba acerca del maquillaje a Paul. Es decir, porque muchas personas no se dieron cuenta que yo también tengo una cara de maquillaje completa, y algunas personas se sorprendieron, y eso fue maravilloso, porque eso es exactamente lo que queríamos decir. Era una especie de elemento imperceptible, y es decir, que estos dos personajes estaban envejeciendo para que la gente, sin que se viera, es decir, de una manera sutil, porque yo creo que si se ve el maquillaje, vas al primer palo, es que no creo que hayas hecho un buen trabajo. Yo creo que el director no está aquí con nosotros, desgraciadamente, porque le hubiera encantado venir, pero su mujer acaba de dar a luz, y si hubiera venido hubiera tenido bastantes problemas con su mujer, creo. Bueno, leo aquí que en la sección oficial de Venecia participó en vuestra película. Me quedo alucinado de que ni a Paul Giamatti ni a Rosamund Pike, no sé cómo se pronuncia, os dieron algún premio. Me da igual, porque estáis impresionantes, me ha encantado.
He visto muchas buenas películas, incluso la de Harry el Sucio de Don Siegel, por ejemplo. Y yo creo que ha sido la película del festival. Me he tragado 5 películas diarias. Gracias a Perlas, de la sección Perlas, el festival tiene que recurrir a las perlas para poder dar una obra, perdonarme, tengo que decir obra maestra, el tiempo lo dirá. Y espero que yo esté vivo para saber que cuando dije una obra maestra, era una obra maestra. Quiero comentaros una cosita solamente. El guionista y el director no están aquí, pero es una labor fantástica. Que antes han hablado del arco iris. Realmente hay como 3 géneros en la película. Empieza con una comedia, luego casi es una película romántica y acaba siendo un drama, ¿no? Hay una evidente historia de amor entre vosotros dos, pero también hay una historia de amistad con la idea visual fantástica del globo, que me parece, bueno, el globo, la tarjeta que reaparece en la agenda. No sé si hay problemas de traducción, pero estáis mirando hacia arriba. A ver, un segundo. Por lo visto sí que hay algún problema. Me lo temía. Perdóname, no, es que lo tiene muy cerca. No, que no. Thank you. Es que no le oímos. Sí, no, que no tan. Sí, no tan cerca, más lejos. Ahí estás, thank you. Pares. Me vas a obligar a repetir todo. All of it again? Con la pregunta es suficiente. ¿Qué es lo que les quieres preguntar, por favor? ¿Habéis oído algo? Porque, claro... Yes. Was there something about a car? Bueno. ¿Estamos hablando algo sobre un coche o de qué estamos hablando? ¿Es? Esto es lo más surrealista que me ha podido pasar en una rueda de prensa. Yes. Bueno, está bien. Well, I'm delighted that you were so... Me encanta que te haya afectado tanto, porque he oído que las traducciones españolas no han sido tan perfectas, así que probablemente hubierais perdido algo del humor y algunos de los pequeños matices. Y yo creo que Robert probablemente quisiera pedir disculpas por el doblaje, porque se pierden algunas cosas, sí. En los últimos minutos de la película esta mañana, la primera vez que lo vi fue con subtítulos en español, fue la primera vez, y la verdad es que pido disculpas por la calidad de la traducción al final, espero que se mejoren, porque de hecho, es muy difícil. Si estás leyendo los subtítulos, es muy difícil entender algunas de las cosas que están sucediendo en la película o transcurren en la película. Por ejemplo, justo al final, cuando aparece el bombero, sabemos lo que ha pasado con Boogie, pero cuando el hijo de Barney dice: nos encantaban a los bomberos cuando no dice water bombers, dice Canada Air, dice, o Canadá, Aire Canadá, no sé, Air Canada. Y la verdad es que he visto varios fallos en los subtítulos, así que pido disculpas y espero que se mejore quizás cuando se doble la película, pero esto es un momento esencial. O justo antes de ese momento hubo otro momento donde los dos chavales están leyendo la herencia, es decir, está diciendo, bueno, le dice a su hijo, bueno, le dice el hijo a su hermana cuando lo leen, dice que quiere que Miriam se le entierre justo a su lado, y su hijo dice, eso no es justo, está casado con Blair. Y luego la hermana dice, en inglés dice, solamente hasta que nos separe la muerte, pero los subtítulos no dicen solamente hasta la muerte, dicen exactamente todo lo contrario, hasta la muerte nos separe. Entonces está confirmando lo que está diciendo, pero de hecho está diciendo lo contrario, es decir, no solamente hasta que la muerte nos separe, que es lo que establece prepara toda la última escena de la película, cuando Rosa va al cementerio. No he visto el resto de la película, pero si es una indicación de cómo han funcionado los subtítulos,
Pido disculpas. Espero que tenga el micrófono lo suficientemente alejado. Vale. Es decir, que yo me habría enamorado de ella viéndola en la boda con ese vestido azul y habría ido hasta la estación. Eso sí, yo no me habría caído poliomati, yo habría subido al tren otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Damos así por finalizada la... Solo soy humano, pues solo puedo hacer lo que puedo hacer. Muchas gracias. But he said that I would have been able to get back on the train.